Sin duda los atentados del 17 de agosto en Barcelona es uno de los capítulos más tristes que ha vivido nuestra historia más reciente. Y es un capítulo oscuro, un capítulo siniestro, no solo por las muertes que hubo, obviamente, sino también por las contradicciones, mentiras, medias verdades y preguntas sin respuesta que sugieren muchas de las contradicciones e incoherencias que estamos viendo incluso estos días, ¿no? a raíz del juicio. Y hoy vamos a hablar de las incoherencias de la versión oficial. Vamos a las diferentes teorías e hipótesis que pueda haber, como que aquello pudo ser una falsa bandera orquestada desde Madrid contra Cataluña, o una falsa bandera con connivencia internacional y de la propia Generalitat de Cataluña. Otra de las hipótesis o cuestiones que preocupan es que unos atentados hechos por un imam y un grupo de chicos radicalizados tuvieron una respuesta negligente por parte de la policía, excesivamente negligente quizá, para la preparación que se supone que tienen los Mossos d'Esquadra, ¿no? Y también hay otra teoría que dicen que fue un atentado de falsa bandera escenificada con actores de crisis, como le suele decir. Vamos a hablar de todas estas teorías e hipótesis, algunas tienen fundamentos, otras no tanto, y lo vamos a hacer con David Raventós, ahí lo conocéis muy bien. Él es activista social, es realmente alguien que remueve la conciencia, es alguien que no se calla, es alguien que incluso ha puesto en peligro su integridad física, su salud y su vida por la verdad. David, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme aquí. Me siento muy cómodo siempre. Agradecer todo lo que hacéis por la verdad en general y por el pequeño trozo de la verdad que tenemos nosotros que se va a compartir. Me gustaría hacer una breve referencia. Adelante. En homenaje a Jean-Bernard Foux-Tillon, farmacéutico francés, que por poner en duda algunas de las afirmaciones principales del tema del COVID, ha sido encerrado forzosamente en un psiquiátrico, después de intervenir en un documental que se llama Hold Up, que está disponible en las redes sociales. Esto para los que hemos sufrido el mismo protocolo de hacer una huelga de hambre y ser encerrados en un psiquiátrico. A mí me pasó lo mismo, le pasó a una abogada alemana también en el tema del COVID y le pasó a otras personas en el entorno del 11S. Los que lo hemos vivido en primera persona lo interpretamos como que parte de verdad o mucha verdad incómoda deben tener, porque realmente el sistema solo te mete en el psiquiátrico si eres una amenaza de verdad, porque no solo te eliminan a ti, sino tus ideas. Cuando te ponen en la cárcel pueden generar un héroe o una heroína. Pero una amenaza de verdad para el sistema o para la gente, porque lo que puedes decir puede ser un peligro para la salud pública. Bueno, ¿esto qué dicen? Pero yo primero soy no partidario de tratar a las personas como paternalistamente, es decir, me parece que una batalla fundamental que tenemos, que no pensaba yo en el año 2020 tener que luchar, esta es el derecho a la información y la libertad de opinión y la libertad de pensamiento. Por tanto, mal estaríamos que el sistema nos tiene que decidir, solo puedes oír esta versión de esta cosa. Me parece que al Estado no le damos atribuciones a esto. No. Por eso han surgido espacios de información libre, que es como todo. Lo que decimos aquí, tampoco os creáis todo lo que digamos, porque yo creo que nadie en este mundo tiene la verdad absoluta. Pero al menos sí que hay verdades que se dan por absolutas o ciertas y que merecen ser cuestionadas porque tienen muchas incoherencias, muchas incongruencias. Y por eso creamos en su día este portal que es aquinohaycensura.com. Así que aquí te puedes expresar con la mayor libertad. No hace falta que digas COVID ahí con pero no quería divagar, pero me parece un tema perfectamente para abrir el pensamiento. Yo pienso que la función que tenemos los que hacemos esto, más que dar todas las soluciones, es colaborar en hacernos las preguntas. Pues sí, así de Porque cuando nos impiden opinar, cuando nos impiden que nos hagamos preguntas, deberíamos pensar que algo turbio hay del otro lado. No quería divagar, pero me parecía importante hablar de esto, como además me toca muy directamente, porque esto se utilizaba en la Unión Soviética y con Hitler para eliminar la disidencia, ¿no? El uso, digamos, criminal de la psiquiatría es un campo amplio, pero nos centramos... Claro, pues te dejan como loco, te desautoriza y entonces la sociedad pues no te hace el caso que te podría hacer de otra manera. Bueno, ya sabemos cómo funciona el sistema y cuáles son sus trampas. Y tiene miedo a que le pase a él. Es un tema muy importante. Ahí está. Si alguien pone en duda la verdad oficial y va al psiquiátrico,
Imagínate. Poca motivación tengo yo como persona individual en redes o como activista para ir por el mismo camino. Por eso hay sanitarios que te explican cosas, pero en petit comité. Por eso hay periodistas que trabajan en grandes medios de comunicación, en medios públicos, que en petit comité te dicen cosas que nunca contarán ante una cámara o no harán ningún comunicado. Pero esta es la sociedad que nos ha tocado vivir y por eso es necesario que haya espacios como este en los que se pueda hablar sin tapujos, hasta que un día nos puedan cerrar por lo que sea, pero bueno, da igual. Es decir, este es un espacio creado para eso y hoy vamos a hablar de los atentados del 17 de agosto. Sí. Vamos a ver. Hay muchas hipótesis. La primera fue, o la primera de las que se habla, es que todo fue una escenificación con actores de crisis. O sea, fue una escenificación lo que vivimos aquel día, 17 de agosto. Solo para centrar, nosotros hemos hablado de este tema en nuestro programa Radio Adrian, capítulos 9 al 13 en su momento, de los primeros en hablar de esto, y sale en el documental La mentira, sale también tangencialmente. Nosotros vivimos en Barcelona y también es una cuestión de que hemos cogido una tendencia mucho de hacer corta y pega, no digo aquí, pero en general, que a veces hablamos de temas que no podemos palpar directamente y a veces transmitimos cosas que no podemos constatar. Nosotros nos hemos dedicado, hemos hecho calle, hemos visto dónde están las cámaras, hemos hablado con kiosqueros y con personas que tienen un puesto en la boquería. Entonces hemos dedicado el tiempo, hemos hablado con víctimas. Entonces quiero decir que, no quiere decir que tengamos la razón, pero sí que hemos puesto toda la ilusión porque nos parece que es importante para esta sociedad. Muy bien. La primera que yo descartaría, el enfoque que hago para tratar estos temas, lo saco de Sherlock Holmes, que en una frase célebre nos dice: cuando has eliminado aquello que es absolutamente imposible, lo que te queda, por improbable que parezca, es lo que tiene que haber pasado. Y este enfoque lo he aplicado a esta situación. Es decir, para mí hay 5 opciones. Que esto todo fuera una escenificación teatral, que es una cosa de la que yo suelo huir porque humaniza a estas personas que no les importa matar 100, 1000 o 30.000 personas para avanzar sus objetivos. Es decir, me parece que asumir riesgos extras para ahorrarse de matar 15 personas, me parece que humaniza a esta gente que hace estas cosas, ¿vale? Pero lo debatiremos. Luego puede ser la versión que nos han contado, serían los 2 extremos. La que nos han contado, con una actuación de los Mossos excelente, estos serían los 2 extremos. Y en medio queda falsa bandera hecha de Madrid contra Cataluña en el entorno del proceso independentista, o que trabajan conjuntamente, o que lo que hay es una actuación negligente de los Mossos y que se está encubriendo. Me parece que esto cubre científicamente casi todos los escenarios que hay que hacer. Habiendo ahora visto el vídeo que han liberado, habiendo hablado con personas in situ y sobre todo habiendo hablado con víctimas, yo descarto absolutamente el tema de que es una escenificación al 100%. Esto no quiere decir que no se pueden utilizar algunos actores de crisis para amplificar ciertas cosas. Y esto no quiere decir que todos los vídeos que hemos visto sean de este día. Porque ahora que han liberado el vídeo de los crueles atropellamientos, la reacción de algunas personas que hemos visto corriendo por Plaza Cataluña en oleada, esto más bien sería un tsunami o sería 30 personas ametralladas. Es decir, cuando ves el vídeo, que lo que hay es un shock inicial y hay pocas personas cuando empieza, no parece de la misma secuencia que otras secuencias que hemos visto, ¿vale? Pero para mí, evidentemente, hay muertos, evidentemente hay alguien que baja de la camioneta, es decir, cosas que circularon, de que yo vi, no bajaba nadie. Y esto para mí es descartable, habiendo visto este vídeo, habiendo hablado con kiosqueros y paradistas, 3 años después, además. O sea, en su momento y ahora, a alguien no le pones un roleplay que a las 3 años, cuando aparece David, todavía va a sufrir, a emocionarse con lo que vio. Por tanto, yo esta la descarto. No quiere decir que no puede haber actores para ampliar el caos o que pueden estar por los pasillos laterales para que las víctimas tengan que ir por el centro. No voy a ahondar más en esto, pero no es al 100% incompatible con alguna de las otras hipótesis. La hipótesis que nos han vendido de una actuación ejemplar de los Mossos, la descarto también. No voy a entrar en los preparativos y me parece que el trabajo de la policía, uno lo ve diferente en el dilema seguridad-libertad. Si uno está más cerca de libertad, tiene una visión de los cuerpos de seguridad, y si es como mi madre, que tiene otra. Pero en todos sitios hay personas que hacen una función que es necesaria socialmente, ¿no? Pero esto no encaja con lo que hemos visto ahora. O sea, vemos un vídeo donde hay una persona que en el centro de Barcelona hace 700 metros, está 10 segundos parado en la camioneta
hay multitud de testigos, hay una persona aparentemente italiana que está a punto de cogerlo, baja corriendo, está a punto de cogerlo, y esta persona baja y va en dirección contraria de donde ha venido. Cosa que si hiciéramos un ejercicio de estos de matemáticas, sale un tren Es decir, si hay policía que se ve que empieza a correr bajando, él baja en camioneta que va más rápido, pero luego está parado y luego corre en dirección contraria, según cómo se darían de bruces, ¿no? Pero lo que es evidente es que es una persona que va con una camiseta de rayas blancas y azules, que hay un montón de cámaras en esta zona y hay un montón de testigos presenciales. Es decir, que desde el punto de vista de una actuación policial, raramente se dan que tengas de un asesinato tantos testigos, un montón de cámaras y un presunto huyendo a pie. Normalmente lo deberían coger 100 veces de 100. Sí. Pero Sí, eso fue rarísimo. Yo, de aquel día, de todas las informaciones, no entiendo cómo aquel terrorista pudo escaparse tan fácilmente. será una de las hipótesis Sí. cuando hemos descartado esta. Pero es que además se da el hecho que lo normal sería una persona que va de rayas, con testigos oculares, que en vez de ponernos una foto de otra persona, cosa que está favoreciendo la huida, tuviéramos un retrato robot hecho a los pocos minutos en todas las pantallas del mundo. Claro. Huye a pie con cámaras de la boquería de todos los sitios. Sí, sí. Cruza la ciudad. Esto le permite asesinar a Pau Pérez en diagonal 1 hora y media después. No solo esto, sino que cuando una persona ha cometido un asesinato con una camioneta, cuando hay la operación jaula o cerco, tú debes estar previsto para que te vengan con una camioneta o un camión o un tanque, ¿no? Seguramente quien ha atentado con una camioneta puede tener otra, no esperarás que te venga con una bicicleta o caminando, ¿no? No me parece correcto que una operación cerco, que toda la policía tiene que estar volcada en esto, con un coche te la puedes saltar. No guarda lógica cuando alguien viene a atentar con una camioneta y tú no puedas ni bloquear un coche. Sí. Tampoco es excelente que todos los actores materiales son ejecutados. Con lo cual, el juicio que estamos viendo ahora es de baja intensidad porque solo hay personas que no estaban en el sitio. Esto hace que no ha habido reconstrucción de los hechos. O si la ha habido es con alguien que no parece excelente tampoco, porque esto impide poder llegar a los autores intelectuales si son fuera de aquí. Tampoco es normal que se haya filtrado la foto de Abu Yaqub, Younes Abu Yaqub, que es una cosa que encaja también con cosas raritas que hay de Bin Laden y de Gaddafi. Hay toda una serie de... O sea, hay unos protocolos, ¿vale? Se hace esta foto, pero luego se filtra, pero luego supuestamente se abre una investigación sobre quién lo ha filtrado. Pero hasta donde yo he leído no se ha encontrado quién lo filtró. A mí me parece que difícilmente podemos confiar en una policía que no es ni capaz. Pues habrá 15 o 20 personas, ¿no?, que han podido hacer esta foto y verla. Si la policía no es capaz de... Mira que es una cadena de... No entro en los otros escenarios, pero esto pasa, no entro. Se produce el hecho, se escapa, cruza la ciudad, asesina a alguien, rompe un cerco con un coche. No eres capaz de detenerlo vivo, no eres capaz de evitar que se filtre la foto y no eres capaz de encontrar quién ha filtrado la foto. Son 7 de 7. Es decir... Demasiados errores, ¿no? Bueno, es todo errores Todo sobre esta cadena. Por tanto, para mí descartado esta heroificación que se ha hecho de Mosso y tal, no encaja. Nos quedaría que fuera negligencia de la policía, ¿no? Esta queda viva, esta es finalista. La hipótesis... Todos somos humanos, podemos errar, ¿no? Sí, pero aquí tiene que haber dimisiones. Es decir, no pueden errar, pero aquí tiene que dimitir y hay responsabilidades. Es decir, una negligencia en estos campos tiene que haber una investigación seria, no aplausos y medallas. Sí. Esta la dejamos finalista, esta opción, que es negligencia, ¿vale? La otra que se maneja desde la acusación particular son los vínculos reales del imam de Ripoll con el CNI español y que en realidad no esté muerto, ¿vale? Pero esta tiene para mí 2 fallos importantes. Si hay una cosa que aporta internacionalidad a una investigación es las víctimas y la otra es los autores. No sé si es decir, una cosa donde en un pueblo de Calabria una pequeña mafia calabresa asesina a una anciana de Calabria, da mucha pena, pero no es motivo para que intervenga ni la CIA,
ni por los que lo cometen, ni por la víctima. Pero en las ramas tenemos los dos factores de internacionalización máximos que hay. Es terrorismo islámico, con lo cual automáticamente esto es de interés para todo el mundo. Por tanto, pensar que el CNI puede hacer esto sin estar coordinado con otras organizaciones no es posible. Y no es posible pensar que lo hace teniendo en cuenta que la investigación la van a hacer los Mossos. En una situación como la que hay en Cataluña, hacer esto con el riesgo de un 1% que se descubra y esto desencadene la independencia, esto es imposible. Por tanto, la del CNI actuando solo para impedir el referéndum, que además es un referéndum que no lleva a la independencia, esta no existe, porque además las víctimas también le dan internacionalidad al hecho. O sea, tú tienes terrorismo islámico y matan un norteamericano, un canadiense, un australiano, alemán, italiano. Todos estos servicios secretos estarían investigando. O sea, el follón que habría sería internacional. Pero el imam sí que tenía una relación con el CNI, ¿no? Sí, pero esto no quiere decir que acabe aquí. Ya. O sea, lo que se está vendiendo sería que el CNI, para impedir la independencia de Cataluña, monta esto. Provocó los atentados. Provocó, sabía, no evitó. Aquí serían evitó, todas ya. las... Sí, pero que esto, con lo que estoy explicando, ni por ser terrorismo islámico, ni porque las víctimas que hay son de países con servicios secretos importantes, esto no es posible. Porque acabarían en la cárcel. O sea, tú vas a matar ciudadanos de una docena o de media docena de países y no va a haber una investigación de estos servicios secretos a ver qué pasa. Esto no es posible. Y más cuando la investigación la van a hacer Mossos, que supuestamente podían detonar esto y llevar a la independencia. Por tanto, el tema de CNI, imam y aquí se acaba, para mí esta no existe. Y entonces nos quedan dos solo. O sea, hemos eliminado la escenificación 100% y hemos hablado de la perfección policial. Y nos quedan una cadena de negligencias brutal que requeriría investigación y que es una falsa bandera donde colabora todo el mundo. Y tendríamos que ver, entonces, con las dos finalistas, con cuál nos quedamos. Si habláramos de... O sea, tanta negligencia encadenada y tener la imagen de una persona que no toca, que ha favorecido la huida, desaconseja la negligencia. El hecho de que haya personas que viendo o intuyendo esta negligencia no se estén querellando criminalmente contra todas las policías y todas las administraciones que hay aquí, da que pensar. Yo, y entiéndaseme bien, si a mi hermano lo matan en Diagonal, en salida de Barcelona, y yo veo este vídeo y veo cómo se ha hecho todo, yo monto un escándalo increíble. Ahora bien, si estoy amenazado, Claro. para no hacerlo, no. ¿De acuerdo? Si esto fuera negligencia, Si está amenazado. pues que lo normal es que si esto es una operación de Estado, sobre las víctimas que podrían demandar, lo normal, esto se hace así. O sea, Se hace así. El, Tú no puedes el dejar- Estado extorsiona a las víctimas. O les dice... Pero tú no puedes tener un cabo... Pero el tema de protección de testigos también se hace así. O sea, tú si te portas bien, vas a otro sitio, cobras tal y cual, pero... en Silencio. catalán es mutis a la gavia, ¿no? Mutis a la gavia. Esto se hace así. Y esto encaja en comportamientos que hemos visto que no serían los mismos, ¿vale? Y lo digo desde el máximo respeto a la familia. También habrían cosas que no se dan aquí. Es decir, aquí está muy cómodo los dos campos. O sea, el campo, digamos, catalán procesista hablando de que hay CNI y estos diciendo que no lo hay. O sea, han conseguido reducir el conflicto a dos hipótesis que ninguna de las dos sea verdad. Esto es más propio de que trabajen juntos que de que sea un tema de negligencia, porque si fuera negligencia tendríamos la prensa y los partidos unionistas yendo a saco con los Mossos. Esto no se ha producido, independientemente de algunos escarceos en su momento. Es decir, si esto fuera negligencia, las cosas se harían de cierta manera. Habría toda la prensa cargando contra esto. Han reducido esto a que además, como el juez no permite, según qué pruebas, si hay cosas que no están bien hechas, que esto pueda quedar así, que en Cataluña la versión que pueda triunfar es que lo ha hecho el CNI y ellos diciendo que no. Estamos reducidos a dos escenarios que no son verdad. Tampoco se ha dicho que hubo tiros de los Mossos o de la policía a las fuera de la boquería. Yo he hablado con un testigo y que esto fue lo que hizo que la gente corriera más que la camioneta. Que esto es una cosa que si tú... Lo que causó pánico y alarma más que la camioneta fueron tiros supuestamente disparos de fogueo al aire. supuestamente dados por un mozo Sí. de escuadra. Policía, ahora no Policía. sabía porque había órganos también, ¿vale? Pero Sí.
Esto también es lo que haría si tienes que favorecer la huida, ¿no? Es decir, ya hablo hipotéticamente, ¿eh? Pero entonces sí que estamos ante cierta escenificación. bueno, pero es que todos los errores que hemos dicho, todos serían coherentes con que sea escenificación. Porque tú, para decir que alguien está muerto y no en protección de testigos en Marruecos, tienes que filtrar una foto. Ya. Si tú filtras una foto, ya nos han metido en la cabeza que está muerto. Y si ya no hay ya no hay un juicio de verdad. O sea, el que ya no haya testigos nos evita un juicio de verdad, nos evita la reconstrucción. O sea, este juicio ahora que se está haciendo no es de verdad. Es de baja intensidad porque están juzgando a personas que ni estaban en Cambrils, en los ataques a Cambrils, ni estaban en Barcelona. O sea, son miembros de la célula terrorista y han hecho, pero no son los que podían explicar más cosas. Ni tampoco No hay testimonios, vamos, que no están citando los testimonios. Pero es que además hay cosas que con algunas pruebas, si estuviera vivo, difícil tienes condenar a alguien con un vídeo de tan de lejos y tan... Es decir, es muy complicado. Entonces, si nos quitamos el miedo a pensar, pues que además hay cosas que si pasaran en otro entorno serían imposibles. Es decir, no están... Margallo, ministro de Exteriores español, dijo en agosto en Cataluña pasarán cosas. Y luego pasa esto. Pero el gobierno español no está sentado en el banquillo por parte de las acusaciones, ni lo está Margallo. Si hacemos un esfuerzo como uno no es neutral en las cosas que le atacan mucho... Pero ¿cómo puede ser todo tan obvio? Es decir, Margallo dice que pasará algo en agosto y tenemos los atentados. Pero no están querellados contra él. O sea, puede ser obvio si tú tienes la tranquilidad... O sea, tú puedes ser obvio y llevar camiseta de rayas blancas si tienes la tranquilidad que no te van a detener. Pero quizá porque Margallo sabía que había cierta alarma terrorista o tenía alguna información, entonces él dijo, ¿no? Pues en agosto es posible que pueda pasar algo porque tenía alguna información, pero no porque tiene una información concreta de decir, no, es que el 17 de agosto pasará esto. ¿O sí? Estoy de acuerdo, pero a veces quitarlo del entorno donde uno no es neutral. Yeah. O sea, si esto pasara, invento, entre Francia y Alemania, que el ministro de Exteriores de Francia dice en la segunda quincena de agosto en Alemania pasarán cosas. Y pasa esto, habría un escándalo, habría un conflicto internacional. Hombre, a menos se le haría preguntas. Se le citaría, se le diría, a ver, señor Margallo... ¿En qué se basaba usted para decir que podía pasar esto? Claro. Que podían pasar cosas. Pero claro, dice, pasarán cosas. Claro, puede ser cualquier cosa. Bueno, pero esto de lo que ha pasado... Sí, pero esto de lo que ha pasado en Cataluña... Sí, pero hay otra frase. No, sé que lo dices. Dice, me alegro que me haga esta pregunta porque hay otra. Dicha él, que es de un atentado terrorista, uno se recupera. Pero la independencia de Cataluña es irreversible. Guau. ¿Y eso cuándo lo dijo? Yo diría antes, pero... Antes de los atentados. Después, sí, pero cuando pones las dos frases en contexto... Hombre, es que ahí ya... Aquí sí que se concreta mucho más. Pero esto solo y esto decir, sí que es denunciable. Sí, pero si tienes la tranquilidad que quien te debería denunciar no lo hace, claro. ¿Vale? Puedes decir lo que quieras. Y además hay cosas... Y aparte porque estamos en una sociedad donde se olvida todo con mucha facilidad, porque hay tanta información e infoxicación sí. que lo que puede decir un ministro, un político determinado día, se olvida a los 2 días. Pero algunos, entre los que humildemente, bueno, sin humildemente te incluyo y humildemente me incluyo yo, no pararemos hasta saber la verdad. Está Entonces, claro. Aunque sea duro, yo voy con mucho tacto porque para mí el respeto a las familias de las víctimas es uno de los motores. Eso es prioritario. Pero también evitar que esto vuelva a pasar. Es decir, si se hacen estas cosas, mañana puede ser en Moscú o en otro sitio. Es decir, pienso que tenemos la obligación de intentar que no vuelva a pasar. Entonces, tenemos que interpretar libremente la información porque llega un momento que dices, bueno, cuando yo tengo claro que es una de estas dos hipótesis y sabes que es la una o la otra porque yo considero eliminadas razonadamente el resto, todo lo que está pasando tienes que ubicar si tocaría más en una o en otra. Pero es que hay algunas que no tocarían ni en una ni en otra, y espero se me entienda. Tanto si es una complicación, o sea, tanto si es una operación donde todo el mundo trabaja juntos, como si es negligencia de los Mossos, tienen una cosa en común, que el máximo responsable en Cataluña de las dos cosas era Carles Puigdemont. Es decir, el presidente de Cataluña cuando pasa y el responsable máximo de los Mossos cuando pasa, los dos son Carles Puigdemont. Es decir, que hubo cierta connivencia. No,
Le pilla o sea, es decir, en la vía que estés es como Gaudí, pobre, que le iba a pillar un tranvía y tira atrás y le pilla el tranvía que venía del otro lado, ¿no? Sí. Es la una o la otra, si aceptamos que es una de estas dos. Pero entonces, ¿cuál es la última persona que aparecería como abogado en este caso? ¿Cuál? El abogado de Puigdemont. Porque tiene un conflicto de intereses galopante, ¿no? Y el abogado de Puigdemont es el que está en el juicio. Esto es un conflicto de intereses que no hace falta saber la letra pequeña del colegio de abogados, ¿eh? Lo que estamos viendo, o sea, los que observamos un poco la historia, sabemos que existe aquello que se llama la doctrina del shock, algo que dice en el primer capítulo fueron los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, a las Torres Gemelas, luego siguieron con los atentados en Madrid, en Atocha, en Londres, en Inglaterra. Parece que un nuevo capítulo de esta doctrina del shock podría ser los atentados del 17 de agosto. Es decir, vemos que el terrorismo, si bien quizá no es provocado o alentado por el Estado, sí que al menos es útil al Estado, o el Estado lo utiliza de alguna manera. Y las pandemias también, pero esto vendremos otro día. Esto otro día hablaremos de ello, que también es muy interesante. Claro, la cuestión es, estos atentados, si eso fuera así, es decir, no estamos diciendo aquí, que es otra de las hipótesis, que se dice que hay que los atentados del 17 de agosto fueron un crimen de Estado, o sea, perpetrado por el propio Estado, o por omisión, simplemente sí, porque yo sí lo estoy diciendo, tú lo estás diciendo, pero con apoyo de por arriba y por debajo. Es decir, Estado no es un concepto que acaba en las fronteras físicas de lo que es el Estado español, es con connivencia para mí absolutamente por la suma de estas cosas. Entonces, una teoría es, una hipótesis, que estamos delante de un crimen de Estado en el que han colaborado servicios secretos internacionales españoles y catalanes. Porque además nadie lo está... Pero hay un tema importante y es cuando hablaba antes de los parámetros que tenemos que tener. Es que nadie lo está diciendo, que es lo que pasaría si fuera verdad. Es decir, casi nadie está diciendo esto, que es lo que pasaría precisamente si hubiera pasado. Pero esto, alguien que ahora esté viendo este vídeo dirá, a estos se les está yendo la olla. Yo pienso que esto, más que culpa nuestra, sería porque hace tanto tiempo que los medios de comunicación hay dos maneras de mentir. Una es ocultar la verdad y otra es darte cosas que son mentira. Hace mucho tiempo que vivimos en esto. Pero, por ejemplo, David, ¿en qué nos basamos? ¿Qué pruebas hay para decir que esto es un crimen de Estado con la colaboración de servicios secretos internacionales, tanto españoles como catalanes? Pero lo hemos hecho antes. Es decir, hay una cosa que nos han interiorizado, que es que todo lo que son pruebas tiene que ser un documento, una foto o no. Sí. La ausencia de cosas que deberían estar también lo es. Es decir, cuando hay... sí que sabemos cosas, sí que sabemos que hay testigos, porque en la cinta se ve que hay testigos. Y sí que sabemos por dónde baja corriendo. Sí que sabemos que lleva camisa. O sea, esto... No, o sea, lo que no puedes tener es una antiprueba. O sea, falta la secuencia continuada, porque si hubiera secuencia continuada, casualmente sería más difícil entender que este se escapa. O sea, tú ves cuando baja la camioneta, pero no hay secuencia continuada, cosa que es muy conveniente, porque si tú ves que hay policías que llegan a 3 metros de donde está él, ya no puedes explicar que esta persona cruce toda la ciudad. Es decir, hay pruebas ocultadas o pruebas que no están. La prueba es la supuesta negligencia policial. No es supuesta. Yo he puesto una serie de cosas que son muy concretas. Es decir, cualquier persona puede interpretar que hay una cosa. Primero, tenemos que negar la mayor. Es decir, no es que el Estado parte de presunción de veracidad y nosotros, que no tenemos los medios que ellos tienen, siempre son los que tenemos que probar esto. Esto lo tenemos que negar la mayor. Los Estados tienen todos los medios, los impuestos, el personal para ser excelentes. Sí. Y ellos deberían dar una versión que no admite que tú y yo pudiéramos estar aquí hoy dudando. O sea, si no hacemos este cambio de chip no ganaremos nunca. Está claro. Que es que ellos tú tienes que demostrar... No, porque ellos tienen acceso a cosas que nosotros no tenemos. Pero hay otra cosa fundamental. Desde el 11S que mencionabas tú, hemos entregado nuestra intimidad y nuestra libertad a niveles inaceptables. Pero a cambio de protección y seguridad, ¿no? Pero en el momento que necesitamos protección, ¿qué hemos tenido? Entonces, no puede ser. Si yo cedo algo a cambio de otra cosa, no puede ser que la situación en Cataluña, donde más requerimos seguridad, falle la lista de cosas que he dicho antes. Es decir, es una serie de errores, y esto sí que estaréis de acuerdo conmigo y con David,
se produjeron una serie de errores y supuestas negligencias que eso es demasiado casual, ¿eh? Y cuando algo es demasiado casual es que algo huele mal. Por eso es importante hacerse estas preguntas. Entonces, la cuestión es, de acuerdo, pongamos que esto en sí es un crimen de Estado, que han contado con la colaboración, ¿no? Con, digamos, la complacencia de los servicios secretos internacionales, españoles, catalanes, pero la gran pregunta es, David, ¿para qué? Si ¿para qué yo voy a provocar o a dejar que unos terroristas cometan unos atentados el 17 de agosto en Barcelona? ¿Para qué me sirve? ¿A qué sirve eso? Es una buena pregunta y yo no especularé porque no lo hago nunca, pero también hay otra cosa que hemos de tener en cuenta y esto pasa en casos como el de empates raros en votaciones o lo que es el proceso en Cataluña o lo que le pasó a Muriel Casals. Hay cosas que hasta que uno no puede hacer una investigación policial con jueces, digamos, del nuevo sistema, no podemos tener todas las respuestas. Y yo prefiero explicarlo así y nunca especular. Yo nunca especulo. Es decir, hay una cosa que es, esto pasa en determinados sitios. O sea, hay una agenda y esto pasa no solo en Barcelona. O sea, puede ser que, mira, coincide que es un sitio donde puede quedar camuflado en otras cosas. Precisamente, como es en Cataluña que hay esta tensión y hay una agenda de que estas cosas pasan en sitios, este es el mejor sitio para camuflar esto, ¿no? O sea, si esto pasa en un país que no tiene, o en un estado que no tiene conflicto territorial, ya no se van a plantear, no sé qué ejemplo poner, hay muchos países con conflicto territorial, pero no se van a plantear que el gobierno central de los Países Bajos va a atacar contra Holanda del Norte, o sea, esto, si lo que tienes que camuflar es que es una operación internacional, Cataluña en este momento es un buen sitio para hacerlo. Porque precisamente todo el ruido y toda la dinámica que hay... pero que se gana con eso. Generas miedo. No, pero hay una cosa. Generar miedo. Es que aquí hay una cosa. Sí. Que es, y es muy interesante. Hubo la operación Gladio después de la Segunda Guerra Mundial. Hay todo el tema Gladio, donde la OTAN ha hecho atentados en 15 o 18 estados europeos, imputándolo... Sí, esto es nazis que después de la Segunda Guerra Mundial son reclutados por la OTAN para impedir que la Unión Soviética invadiera o para impedir que el comunismo ganara electoralmente. Y cometieron, lo de la estación. Ahora, como hay atentados tristemente mucho más a menudo, pero la estación de Bolonia en Italia fue un caso muy sonado. Lo hicieron estos, y atentados en Bélgica. Eran ultraderecha, pero lo pasaban por otra cosa. Lo de Aldo Moro seguramente en Italia entra aquí también. Hay una película que se llama Piazza Cinque Stelle que lo explica muy bien. Y hay una investigadora que se llama Sibel Edmonds, pero Gladio existe, se habló en el Parlamento, esto no es teórico, en el Parlamento Europeo se habló de esto y está confirmado que hubo atentados con no sé si 200 personas y pico en 15 estados. Esto es historia. Y Sibel Edmonds dice que el terrorismo islámico ha venido a suplir. Es decir, el enemigo oficial era el comunismo y cuando acaba el comunismo, entre tú y yo, pasan 15 días que nace el islamismo, ¿no? Es muy conveniente desde el punto de vista, si fueran los deportes en Estados Unidos, cuando acaba el béisbol empieza la NBA. Estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, Sibel Edmonds lo llama Gladio B y los contactos entre servicios secretos occidentales y el terrorismo islámico... Me estás diciendo que el capitalismo o el sistema capitalista necesita enemigos. Sí. Primero fue el comunismo, ahora es el terrorismo. Sí, esto no quiere decir que y por eso conviene que haya de cuando en cuando ataques terroristas en grandes capitales. Pero se entiende que el mundo se controla con la ignorancia y con el miedo. Más miedo, ahora tenemos biplex, tenemos biplex, ¿vale? Ahora, fíjate que ataques terroristas no hay, ¿eh? Porque los guionistas no... es igual. No tienes por aquí. Los guionistas no pueden estar en dos... Pero es que es curioso esto. Claro, uno empieza a hacerse preguntas. ¿Cómo es que últimamente no hay atentados terroristas? No, claro, porque está la pandemia. Ya tenemos el enemigo allí. Pero el miedo y la ignorancia, esto es fundamental para controlar el mundo siempre. Ignoramos lo que hay detrás del terrorismo islámico, pero tienen vínculos que es muy curioso también. O sea, esta gente que han sido amigos y luego son enemigos. Sí, es curioso. Como Bin Laden, que fue agente de la CIA, por ejemplo. Yo todo esto siempre lo he visto muy raro. O sea, yo para saber que alguien no está conchavado conmigo es que no nos hayamos cruzado nunca. O sea, alguien de un pueblo remoto en China que no tiene acceso a ordenador y yo no he ido nunca y él no ha venido nunca, seguro que no estamos compinchados.
Pero yo, en el tema de Cataluña, conozco tanta gente que eran amigos, se han peleado y han vuelto a ser amigos, que no me sirve. Si te conoces, puedes hacer maldad, si te conoces. Porque el resto se puede escenificar. Entonces, esto nos llevaría a ampliar mucho, pero sobre Barcelona hemos hablado de temas importantes. Hay toda una serie de personas que están apoyando como sería normal, pero son personas del entorno político y del entorno Mossos, que esto también es lo que pasaría si tienes que encubrir otra cosa. O sea, uno tiene que empatizar. Es decir, si esto, lo que ha pasado es una operación así, ¿qué harías? Pues tienes que moverlo en dos, que así la verdad no la sabremos nunca en este juicio. Porque si todo va a depender de si el imam está vivo o no, y si lo hizo el CNI solito o no, hemos matado la verdad antes de entrar al juicio, que es lo que hacen en todo, ¿eh? Es decir, ¿y cuál es la verdad? Para mí la verdad es que es una operación internacional, como he explicado antes, por todo lo que está pasando y por lo que no está pasando. Es decir, no hay querellas de un montón de países que deberían estar querellándose. Yo entiendo que una persona de Alemania no sepa si esto es responsabilidad de la Generalitat de Barcelona o de Madrid, pero estarían querellándose más fuerte contra la administración, no contra los... Al gobierno mundial, porque hay un gobierno mundial, le conviene que haya terrorismo. Pero es bueno que haya terrorismo. Pero está absolutamente... Sirve a sus intereses. Y que haya pandemias. Y que haya pandemias. Cuando estamos... Pero es un poco todo. Yo pienso, la famosa pirámide de Maslow esta de las necesidades humanas, cuando te empiezas a preocupar por no morirte de una pandemia o que no estés en la Rambla el día que no tienes que estar, difícilmente vas a llegar arriba de toda la pirámide, que es tumbar la pirámide y hacer otra sociedad. Ya no estás en la consciencia. No. Te desconectas de la conciencia. Pero yo pienso que esto es para las personas que te ven a ti y las que pocas que sigan a mí, me parece pantalla superada, en el sentido de que esto lo tenemos claro. Entonces aquí tenemos, bueno, hay dos hipótesis. O es un crimen de Estado con la connivencia de servicios secretos internacionales españoles y de aquí, de Cataluña, o estamos delante de una negligencia continuada que ha sido encubierta por parte de la Generalitat, negligencia por parte de los Mossos d'Esquadra. Sí, pero esta es la pariente pobre de las dos, ¿eh? O sea, son dos, pero no, porque... O sea, tú estarías más por la primera. No, pero es que aquí estarían pasando cosas que no están pasando. Ya. Es decir, los guiones, el tema es que ellos actúan, y ahora nos ha pasado en otro entorno. O sea, nosotros hemos estado en una reunión por la unidad independentista y allí se han dicho mentiras y se han dicho cosas que cuando todo el mundo sale de allí y nosotros somos los únicos que queremos que la verdad se sepa, ya te aclara mucho el panorama. Aquí es lo mismo, aquí no están pasando cosas que pasarían. Esta lista de negligencias que yo te he dicho, con la tensión que hay con Madrid, no habría, no voy a decir qué medios que estarían incidiendo en esto sin parar y no lo hacen. Y no lo hacen. Entonces, esto es una prueba, la presunción. O sea, tenemos que, con perdón, hay alguna gente que lleva tiempo jugándose la vida porque la verdad se sepa. Pienso que tenemos derecho a pedir un poco más de esfuerzo a todo el mundo, porque es una batalla que es para todos, ¿vale? Y a unos se la hacen de una manera y otros el esfuerzo que tienen que hacer es ir a buscar información fuera de canales oficiales y empezar a no pedir que te demuestren todas las cosas. Es decir, pensar un poco más. ¿Cómo sería esto si solo fuera negligencia? Estarían pasando cosas que no están pasando. No. Habría demandas de la familia de Pau Pérez, habría internacional, no habría este abogado no habría aparecido aquí. Y con la tensión política que aún hay, el conflicto entre España y Cataluña, obviamente desde Madrid los medios de comunicación estarían todos los días hablando de ello. David, quedaremos otro día, pero ya para hablar del procés, un poco de lo que está pasando aquí en Cataluña, que es muy interesante. De esta reunión que tuvisteis con Josep Costa, de la que se habla mucho, pero nadie sabe realmente lo que pasó allí, y mucho más. David, gracias por estar aquí. A vosotros, un privilegio siempre.